Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Méndez y hoy veremos. Qué bueno que me acompañas en esta tercera clase. No quiero iniciar sin decirte una cosa. Mira, en esta vida hay que cerrar ciclos. Pero desde ciclos más pequeños, es decir, no solamente ahora estás intentando cerrar tu ciclo, un ciclo que tienes abierto por la preparatoria, pero tenemos que iniciar con ciclos más pequeños. Si algo abre, ciérralo. Si algo subes, bájalo. Si algo baja, súbelo. Cierra ciclos. El aprender a cerrar ciclos aún desde las cosas más pequeñas va a hacer que tu vida cambie. En esta vida necesitamos cerrar ciclos. No dejes las cosas sin terminar. E insisto, es muy loable que estés aquí intentando cerrar este ciclo que es tu preparatoria. Vamos a iniciar con un repaso. Contéstame, por favor. La niña no halla su muñeca. ¿Con qué se escribe? Naturalmente, con doble L. ¿Por qué? Porque puedes sustituirlo por encuentra. La niña no encuentra su muñeca. Cancún sería un ejemplo de... Así es un sustantivo. Sustantivo. Persona, animal o cosa a la que hablamos. En mi hermana. Mi es un adjetivo posesivo, naturalmente. En esa idea, esa es un adjetivo demostrativo. Lo vimos en la clase pasada. Chile poblano. En Chile poblano, poblano es un adjetivo gentilicio. Acuérdate de gentil. Hermana, idea y Chile, entonces son ejemplos de... ¿Yo puedo hablar de ellos? Naturalmente, son sustantivos. ¿Cuál es la obra más importante de Juan Rulfo? La vimos en la clase pasada, Pedro Páramo, su novela. ¿Por qué se escribe cuando es una pregunta? Así es, separado y con acento en la E. ¿Por qué se escribe cuando es una afirmación? Cuando es una respuesta, va junto. Entre menos burros, más solotes significa, lo vimos también en la clase pasada, que mientras menos seamos, nos toca de a más. Vamos a resolver estas analogías. Mira, estas analogías realmente son difíciles, probablemente las más difíciles que he creado para este curso, y tienen que ver más con cuestiones gramaticales. Así que trata de pensar no en términos de cualidades, atributos, sino de una relación gramatical. Mi es a perro. ¿Qué es mi? Bueno, mi es mi propiedad, pero nosotros vimos en la clase pasada que era un adjetivo posesivo y perro es un sustantivo. Tenemos una relación de adjetivo a sustantivo. Frío es un adjetivo de calor? No. Algodón es un adjetivo de suavidad? No. Viejo es un adjetivo de gato? Sí. Viejo sería un adjetivo calificativo de gato, donde gato es el sustantivo. Hábito es un adjetivo de costumbre? No. Ambos son sustantivos. Entonces la respuesta correcta es C. Viejo es un adjetivo y gato es un sustantivo. Mi es un adjetivo posesivo y perro es un sustantivo. Siguiente. Tristeza es asustantivo. ¿Cómo? ¿Tristeza es un sustantivo? Sí. Por lo tanto, tenemos una relación que es cierta. Tristeza es un sustantivo. ¿Un es un adjetivo? No. Haya es un antónimo? No. Loable es deleznable? No. Alto es un adjetivo? Sí. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Pobre es apaupérrimo. ¿Te acuerdas que hablamos de paupérrimo? Paupérrimo dijimos que es muy, 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 muy pobre. Entonces, a esto se le llama superlativo. Sería pobre, sería muy, muy, muy pobre. Ambiguo es muy, muy, muy confuso. No. Digno de alabanza es muy, muy, muy loable. Digno de crítica es muy, muy, muy deleznable. No, ¿verdad? Riquísimo es muy, muy, muy rico. Sí. Entonces la respuesta correcta sería D. Si no te quedaron muy claros estos ejemplos, no te preocupes, en siguientes clases iremos revisando y naturalmente te recuerdo que en la página web en miprepaenlinea.com tenemos varios ejercicios que tú puedes resolver y que te ayudarán a reforzar el método. Vamos a ver. En la clase pasada también hablamos de los sustantivos y dijimos que pueden ser cosas animales como casa, perro, sonaja, y estos son sustantivos comunes. También hablamos de las personas como José, María, Lourdes, Hugo, Ernesto, etc. O lugares como Cancún, México, Londres o Chiapas.
y estos serían sustantivos propios. Déjame hablarte de otro tipo de sustantivos. Dime por favor, ¿cómo le llamaría yo a un conjunto de caballos salvajes? Así es, le llamaría manada. ¿Y cómo le llamaría a un conjunto de abejas? Naturalmente, le llamaría enjambre. Y a un conjunto de peces se le llama cardumen. Y a un conjunto de borregos, naturalmente, le llamaría rebaño. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Naturalmente, que una sola palabra se refiere a un conjunto de cosas: manada a caballos, enjambre a abejas, cardumen a peces, etc. A este tipo de sustantivos se les llama sustantivos colectivos. Entonces, ¿qué son los sustantivos colectivos? Así es, los sustantivos colectivos es cuando es una sola palabra que me habla de un conjunto de cosas. Por ejemplo, alameda, pues es un conjunto de álamos. Librería sería un conjunto de libros. Biblioteca sería también un conjunto de libros. Videoteca sería un conjunto de videos. Alumnado sería un conjunto de alumnos. Todos ellos son ejemplos de sustantivos colectivos. Proseguimos. Déjame decirte una gran verdad. Nosotros estuvimos hablando del sustantivo. El sustantivo es la persona, animal o cosa de la que hablo. El sustantivo también es siempre el núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Te acordarás de las clases que has tomado en alguna otra escuela y en algún otro nivel, que cuando yo tengo una oración puedo dividirla en sujeto y predicado. Ese perro mordió la valla, y quiero que veas cómo se escribe valla, y yo puedo dividirla en sujeto y predicado. Como tú te acordarás, el predicado inicia donde empieza el verbo, y lo anterior es precisamente el sujeto, de tal manera que ese perro sería el sujeto y mordió la valla es el predicado. Ahora, estamos hablando del núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta parte? Naturalmente, perro. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Mi carro está descompuesto. Yo lo separo en sujeto y predicado, y naturalmente sujeto es mi carro y está descompuesto es el predicado. La parte importante de lo que estoy hablando es carro. Por lo tanto, el núcleo del sujeto es carro. Te decía, el sustantivo siempre es el núcleo del sujeto. De tal manera que cuando en el examen te pregunten dentro de una oración cuál es el núcleo del predicado, busca simplemente el sustantivo. He aquí otros ejemplos. Esta camisa está rota. Naturalmente el sujeto sería esta camisa y esta rota es el predicado. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? La camisa, que es el sustantivo. Continuamos. Déjame hablarte ahora de otro tipo de palabras. Imagínate que yo tengo esa mesa. ¿Te acuerdas que dijimos que este era un adjetivo? ¿Un adjetivo qué? Claro, un adjetivo demostrativo, y mesa es un sustantivo. ¿Qué pasaría si yo estoy escogiendo mesas y digo, mira, yo quiero esa mesa y quiero esa? O quiero esa mesa y quiero esta. O quiero esa mesa y quiero aquella. Es decir, ya no repito aquella mesa o esta mesa. Ya no necesito volver a utilizar la palabra mesa para no sonar redundante. Entonces, ¿qué pasa si a esa mesa le quito mesa? Queda esa. Bueno, si yo le quito mesa, es decir, si sustituye al sustantivo, ya no voy a utilizar el sustantivo. Si lo dejo solito, ese adjetivo se convierte en un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Si este era un adjetivo demostrativo, esa mesa, esa se convierte en un pronombre demostrativo. Entonces el pronombre, acuérdate, ocupa el lugar del sustantivo, se queda solito el adjetivo, y al quedarse solo deja de ser un adjetivo y se convierte en pronombre. Esa es un adjetivo demostrativo y se convierte en un pronombre demostrativo. Esta, esa, aquella son pronombres demostrativos. ¿Qué pasa con mi perro? Yo puedo hablar que ese es mi perro, pero si le quito perro, entonces puedo decir que perro es mío. Mío, tuyo, suyo. Cuando yo suprimo la palabra perro o el sustantivo de lo que estoy hablando y me quedo solamente con el adjetivo solito se convierte en un pronombre. Ahora, mi se convierte en mío
y por lo tanto es un pronombre posesivo. Mío, tuyo, suyo son pronombres posesivos. En uno de los exámenes apareció mi como pronombre posesivo. Mi, tú no son pronombres posesivos, pero para fines de este curso piensa por favor que mi, tú, mío, tuyo son pronombres posesivos. Esa, esta, aquellas serían pronombres demostrativos. Mío, tuyo, suyo, mi, tú, para este caso, son pronombres posesivos. Hasta aquí terminamos esta parte de la clase número 3 y continuamos con la investigación que te dejé, que es hablar del Premio Nobel de Literatura, el autor mexicano de El laberinto de la soledad y de otras obras. Continuamos en el siguiente video.